Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema acerca de el fuerte clamor, tema profético y bíblico. Y vamos Dios los bendiga. Los invito a que se suscriban al canal. Y antes de comenzar el tema, lo vamos a hacer pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que trace su palabra y que no sean palabras de este instrumento humano, sino la palabra de Dios la que vaya a que nos edifique tanto a este instrumento humano como a los que van a ver y oír este video. Por lo tanto, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y ahora que nos dirigimos hacia el trono de la gracia con esta oración, hacia el lugar santísimo donde tú estás sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, pidiéndote, Señor, Señor Jesús, que seas tú intercediendo ante el Padre, para que nos envíe el Espíritu Santo y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, y el cerebro y corazón y mente de todos los que van a ver y oír este video, para que todos seamos hinchidos y llenos del Espíritu Santo, y para que veamos verdaderamente que es tu palabra la que está siendo predicada, y que nos está haciendo un llamado para que nos arrepintamos y nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos pues que perdones todos nuestros pecados y faltas, y la compañía de tus santos ángeles, y que sea el Espíritu Santo dirigiendo este tema, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El fuerte clamor. Dice Jeremías capítulo 30, versículo 24 de la siguiente manera: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderás esto. O sea que en el fin de los días, nosotros estamos en los fin de los días ya casi. Y entonces, por eso en este fin de los días es que se puede comprender claramente este fuerte clamor, un tema que la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo tiene muy claro a través de la Biblia y el don profético dado a la sierva de Dios, Elena G. de White, la profeta del pueblo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Entonces Dios tiene joyas en todas las iglesias, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Como siempre lo he expresado a través de la palabra de Dios y a través en este canal, porque muchas personas dicen que el único pueblo que va a ser salvo es la Iglesia Adventista, pues muchas veces nos dicen a nosotros, entonces los únicos que se van a salvar son ustedes. Y yo les digo que no, que en todas las iglesias hay hijos de Dios, por lo tanto yo necesito predicarle el evangelio a todos, y yo con toda persona que me encuentro y que le gusta y que le hable de la palabra de Dios, yo le hablo. Y entonces dice, el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días. Vemos claramente que Iglesia Adventista, Dios nos está hablando hoy en este tema, que a las iglesias o a las diferentes iglesias y a las diferentes personas no se les ha presentado las verdades especiales para este tiempo. Por lo tanto, por eso muchas personas no han recibido el mensaje, y por eso tal vez Cristo no ha venido. Y por eso, pero Dios quiere que nosotros comenzamos a predicar este mensaje. Entonces dice muy claramente, entonces que despierten convicción en sus corazones y en sus mentes. Por lo tanto, al rechazar la luz,
no han cortado su relación con Dios. O sea, ellos, vemos que hay personas en otras religiones, yo los he visto, aún en la Iglesia Católica, personas muy consagradas y todo. Y uno, cuando yo estuve en la Iglesia Católica, mi madre me enseñaba que uno debía respetar ese lugar. Y yo cuando iba a la iglesia, yo trataba de respetar ese lugar porque, y cuando ya tuve hijos y familia y todo eso, yo los llevaba de niños a la iglesia y les enseñaba que ese lugar había que respetarlo, no era para correr, no era para brincar. Y hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día dejan correr y brincar a los niños, que porque no se les puede decir nada, y eso gritan, y brincan, y saltan, y los papás ni le dicen ni mu, nada. Y la gente no hace sino mirar y distrayendo esos muchachitos a las personas, porque los padres los llevan a la iglesia y no les dicen nada, no les enseñan a respetar ese lugar. Pero vemos que hay personas en la Iglesia Católica que son verdaderamente, que, que consideran ese lugar muy sagrado. Y si nosotros como Iglesia Adventista y los padres de las personas, de los niños, debieran de instruir a los niños desde la casa y decirles, vamos a ir a la iglesia el sábado, pero ese lugar es sagrado, no es para ir a brincar. Y si brincan, pues entonces hay que pegarle sus ramalecitos, que uno, porque le pegan un correacito o alguna cosa, o lo reprenden, no por eso no va a volverse uno, como dicen hoy en día, que se vuelve uno, yo no sé cómo. No, simplemente que uno como padre tiene que corregir a quienes, a sus hijos. La palabra de Dios dice que hay que corregir al niño en su camino. Y entonces vemos claramente que esto, vemos personas muy verdaderamente consagradas y uno va a la iglesia católica y esos niños son quietecitos al lado del papá y de la mamá. Va uno a esas otras iglesias o ve uno a esas otras iglesias, pasa uno por ahí y ve esa gente calladita, poniendo atención, eso no se oye ni mu, no se oye nada. Y en la iglesia adventista no se brinca y se corre. Pero vemos claramente que por eso en esas iglesias hay gente consagrada desde niños, gente consagrada, gente que verdaderamente respetan las cosas de Dios y Dios los tiene en cuenta. Y dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos, muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salgan de Babilonia, o sea, de estas iglesias, como lo dice Apocalipsis 18:4. Según este pasaje, de las escrituras, muchos del pueblo de Dios deben aún estar en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los cristianos? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y es que verdaderamente hay protestantes, hay personas que en la iglesia, de las diferentes iglesias, son consagrados de cualquiera. Yo he conversado con muchos y se les ve la consagración por encima. Que ellos creen en lo que le están diciendo allá, pero porque la iglesia adventista se ha olvidado de presentar el verdadero mensaje, lo está diciendo la palabra de Dios. Y verdaderamente está pasando como en el pueblo de Israel de antaño. No están presentando la verdad para este tiempo. Por ejemplo, estos temas no lo están presentando en la iglesia acerca del fuerte clamor, nada de estas cosas, ni del pequeño tiempo de angustia, ni de la repercusión del zarandeo, nada de esas cosas, ni la ley dominical. No están hablando nada de eso en la iglesia adventista, en los sermones. Los pastores o los líderes, las personas que ponen a predicar, hablan de la vida de ellos y sermones ahí livianiticos, pero no predican la verdad para este tiempo. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que dar este mensaje allá en estas iglesias. En Apocalipsis capítulo 6, 14, 6 al 8 nos habla de la siguiente manera. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, todavía no se ha completado la caída de Babilonia, todavía no se ha completado. ¿Por qué? Porque todavía
no ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, todavía no ha hecho beber el vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es que verdaderamente Babilonia va a hacer beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Entonces, forzando a los hombres a aceptar un día que espurio. O sea, cuando las leyes de los Estados Unidos den un decreto de guardar el domingo, una ley, y la impongan en los Estados Unidos, entonces todas las naciones van a copiar y en las iglesias de todo el mundo van a influir en los ministros y en todas el poder legislativo del poder político, y entonces el poder religioso ejercerá poder sobre la espada del gobierno para que persigue al pueblo de Dios por no guardar el domingo. Entonces es cuando eso se ponga un día espurio. ¿Cuál es el día espurio? El domingo, o sea, la marca de la bestia. A uno no se puede decir, ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. O sea, todavía no ha estado la ley dominical. Eso está en el qué, en el futuro, no lejano, está muy cerca. Entonces la caída de Babilonia no se ha completado sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, en la unión de la iglesia con el mundo, o sea, con el Estado, se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo, o sea, el cambio, o sea, la ley que se va a dar en Estados Unidos es progresivo, o sea, todavía está ahí, eso está ya en el poder judicial en los Estados Unidos todavía, pero no se ha dado. Y dice, el cumplimiento es perfecto de Apocalipsis 14:8. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana, entonces se promulgará caída es que Babilonia. Esto todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica se va a dar la ley dominical. Entonces, el último mensaje de amonestación, este es un último mensaje de ¿qué? De amonestación, que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios le ha dado su lugar a la línea de profecía, a los mensajes de Apocalipsis 14, del 6 al 12, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. O sea, el mensaje ha de darse, como sea, así sea en el tiempo de angustia previo, como lo estudiamos en el estudio anterior, y todo esto va a ocurrir. Y dice, en el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, de 6 al 12, que nos dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y temer y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente de su nombre. Reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice muy claramente, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, que dice, ha caído Babilonia, y el pueblo de Dios que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de este mensaje, será el último que se dé al mundo. O sea, como dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y de sus plagas, porque el mensaje del tercer ángel viene diciendo que si alguno adora a la bestia, o sea, el domingo, en el día de la bestia, que es el día del sistema papal, y la imagen que quiere imponer esta marca de la bestia, que son los protestantes de los Estados Unidos, juntamente con el poder legislativo y judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, y aprobarán una ley dominical para que todo el mundo la adore a la primera bestia que tuvo una herida de espada y que va a vivir cuando en este momento se le dé el poder y vuelva a darle
al poder de la iglesia para que persiga con el Estado a todos y cada uno de aquellos que no adoren el qué, el domingo, que no adoren la bestia, porque al adorar el domingo no estamos adorando a Dios, sino que se está adorando al poder romano o al dragón, al diablo, porque el diablo fue que sacó este día y puso en el poder a esta iglesia católica romana o el sistema para que promulgaran esta ley o estos mandamientos, este mandamiento del domingo, pero que no es mandamiento bíblico, sino que es mandamiento del hombre. Entonces, dice muy claramente, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana, entonces ahí sí será la cuestión. Entonces en Apocalipsis capítulo 18, 1 y 2 nos habla de la siguiente manera: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, el mensaje del capítulo 18 ya dice, ha caído. ¿Y por qué ha caído? Porque ahí sí se ha dado la ley, ¿qué? Dominical. Y entonces, la tierra es alumbrada con la gloria de Dios, o sea, con el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Por eso, en este momento, ninguna persona tiene el Espíritu Santo de la lluvia tardía, porque aún todavía no se ha dado la ley, ¿qué? Dominical. En aquel entonces, cuando se reciba la lluvia tardía, se dará la ley, ¿qué? Dominical. Todavía no se ha dado. Entonces, para poder resistir el tiempo de angustia y el zarandeo y la repercusión del zarandeo y el fuerte clamor de medianoche, y poder resistir el mensaje del tercer ángel y todo lo que se viene para el pueblo de Dios, entonces tenemos verdaderamente que estar consagrados y recibir el Espíritu Santo. Y entonces así tener poder para poder predicar el Evangelio. Entonces estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, o sea, todavía está en el futuro, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecha por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá en la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas, tales como la inmortalidad del alma, el espiritismo, que haciendo milagros, personas haciendo milagros sin recibir la ayuda tardía, personas que dicen aún de la propia iglesia de nosotros que echan demonios, cuando no han recibido ni la lluvia tardía, y ni aún están obedeciendo el mensaje tal como debe ser, porque es que el mensaje, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre aquellas personas que estén obedeciendo al mensaje de la iglesia adventista tal como debe ser, con la reforma pro salud, con todo el mensaje. Nosotros tenemos 28 creencias en 6 doctrinas y debemos de creer verdaderamente al mensaje que dieron los pioneros en la iglesia por medio de estas doctrinas y por medio de estas 27 creencias que ahora son 28 creencias. Entonces vemos claramente que estos son los que van a recibir el Espíritu Santo, los que sean reformados, verdaderamente reavivados y reformados por el poder de la palabra de la lluvia tardía, o sea, que hayan obedecido al mensaje que se está dando para este tiempo en nosotros, o sea, y que nosotros debemos de proclamar este mensaje. Entonces dice muy claramente, entonces se hablará de las corrupciones de ¿quién? De Babilonia, del espiritismo, que han aceptado, digamos, que el evolucionismo, todas esas cosas, las iglesias de Babilonia, que el milenio, que el anticristo por allá en Jerusalén, que el rapto secreto, todas estas cosas han de ser denunciadas por el mensaje del tercer ángel. Por eso yo vengo predicando un mensaje del tercer ángel hace mucho tiempo, llevo 25 temas acerca de esto. Y con este sigue siendo el 26 y hasta que terminemos van a haber otros temas más. Entonces vemos claramente que nos habla la palabra del Señor, dice, desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, cuando se predicó que Cristo venía en 1844 por Guillermo Miller y hubo un chasco. Y luego las personas que se burlaron de este mensaje y no quisieron pasar del lugar santo al lugar santísimo y no que quedaron en el lugar santo. Cristo estuvo en 1800 siglos hasta el año 1844 en el lugar santo. Luego pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y muchas iglesias o las iglesias rechazan de que Cristo está haciendo una obra de juicio en el lugar santísimo y que cuando ya venga, vendrá por su pueblo.
Esto muchas personas no lo aceptan. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, o sea, el domingo, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo eso se da desenmascarado, como lo estamos haciendo, desenmascarándolo por medio de de este canal. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Entonces vemos claramente que esto irá ocurriendo en el fuerte clamor, en el fuerte clamor, el corazón del último mensaje. Por ejemplo, en la palabra del Señor nos habla de lo siguiente, acerca de también esto, como dice Juan 13:19, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 13, versículo 19 nos dice de la siguiente manera, 13:19. Desde ahora los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y dice el capítulo 14, versículo 29 de la siguiente manera. Y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, todo esto tenemos que decirlo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, antes que suceda. Esto va a suceder una persecución, un tiempo de angustia previo antes del tiempo de angustia de Jacob, y donde van a quitar los bienes, donde van a matar la gente, donde van a hacer muchas cosas por denunciar nosotros esta rebelión de la iglesia Babilonia, o los que conforman Babilonia, que son las iglesias protestantes, pero que aún hay hijos de Dios y hay que llamarlos para que no sean participantes de esos pecados ni las plagas que van a recibir. Entonces varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, sí, es el mensaje del tercer ángel. Como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis 12:17 nos dice de la siguiente manera. Entonces el dragón se llenó de ira, o sea, el diablo, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Dios envió en 1888 por los pastores Warner y A.T. Jones un mensaje de justificación por la fe, que hablaba de Cristo que pasaba del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Muchas personas, como hoy lo siguen desechando, no atienden que el mensaje sea que Cristo está en el lugar santísimo. Y que la Iglesia Católica había echado por la verdad. Por eso Dios llamó a esta iglesia para que restaurara todas estas verdades, el santuario y todo esto, el sábado, que no hay inmortalidad del alma, que hay que hablar acerca de los muertos, no saben nada, todas estas cosas. Y del sábado como el día de ¿qué? De adoración. Entonces dice que en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Warner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Recordemos que había puesto el sistema papal un sacerdocio aquí en esta tierra para perdonar pecados, pero que eso lo hizo el cuerno pequeño, o sea, el sistema papal, para echar por tierra toda la verdad, y echó en tierra el santuario, por tierra, o sea, lo echó por tierra, o sea, Cristo se perdió de vista a Cristo, por eso había que dar que Cristo es el que está, es el mensaje de justificación por la fe, pero que tenía que presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente, ¿a quién? O sea, al mundo entero, a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de ¿quién? De Dios. En Salmo 119, 172 leemos lo siguiente. Salmo 119, 172. Leemos lo siguiente. Mire lo que dice la palabra del Señor en Salmo 119, 172. Salmo 119, 172, leemos lo siguiente. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, todos los mandamientos de Dios son ¿qué? Son justicia. O sea, la justicia se revela en los mandamientos de Dios. Cristo está haciendo un
en el lugar, el lugar santo está haciendo una obra de juicio. ¿Con qué la está haciendo? Con los mandamientos. Por eso, en el lugar santísimo se observa que están los mandamientos de la ley de Dios, o sea, el arca del pacto. Allá están los mandamientos. Entonces, sobre esos mandamientos está haciendo el juicio. O sea que si nosotros no guardamos el sábado, sino que guardamos el domingo, estamos invalidando la ley. Entonces, el mundo está invalidando hoy la ley ¿de quién? De Dios. Este fue el mensaje que se le debe dar a la gente, que hay que obedecer los mandamientos. Hay muchas personas que dicen, entonces nosotros somos salvos por guardar los mandamientos. Nosotros somos salvos por guardar los mandamientos. Mire lo que nos dicen. No ganamos la salvación con nuestra obediencia. Oiga, nosotros no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es ¿por qué? Por gracia, o sea, por el mensaje de justificación por la fe. Porque la salvación es el don gratuito ¿de quién? De Dios, y que se recibe por la fe. O sea, la salvación se recibe ¿por qué? Por fe. Pero hay un pero. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Y es el mensaje de Warner y Joner. O sea, pero la obediencia es el fruto de la fe. O sea, ¿qué me gano yo con decir que soy justificado por la fe, pero mi obediencia no hace parte de esa fe? O sea, yo no obedezco a Dios, entonces nada estoy haciendo. Entonces, este es el mensaje de Warner de Warner y A.T. Jones. Entonces dice muy claramente, muchos habían perdido de vista a Jesús, o sea, no se habían quedado en el lugar ¿qué? Santo. No habían pasado al lugar santísimo. Esto es algo que estoy hablando así, parafraseando. No es que ellos estén en el cielo, en el lugar santo, no. Sino que aquí en la tierra, cuando se dio el mensaje de 1844, muchos se quedaron en el lugar santo porque no siguieron a Cristo hasta el lugar santísimo. La iglesia adventista siguió a Cristo hasta el lugar santísimo y vio realmente el arca del pacto y los 10 mandamientos que incluían el sábado, y por eso nosotros nos llamamos iglesia adventista del séptimo día, porque guardamos el sábado y proclamamos y seguimos proclamando que Cristo está en el lugar santísimo y que muy pronto terminará el tiempo de gracia y vendrá por su ¿qué? Por su pueblo. Entonces, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispersar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo en el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo, que dice Apocalipsis 18:1. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. O sea, que hay que guardar los mandamientos para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. O sea, llamando a las personas que obedezcan los mandamientos de Dios, incluyendo ¿cuál día? El día de reposo, el sábado. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación del carácter del amor de Dios. ¿Dónde se encuentra el carácter del amor de Dios? En sus santos mandamientos. Él nos dice, cuando nos dice los 10 mandamientos y nos habla de todo ese no, está hablando de que nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo, no haciendo las cosas malas. Entonces dice, los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar porque la gracia de Dios ha hecho por ellos. Y el carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. O sea, cuando nosotros vemos la gracia de Dios, entonces somos obedientes a los mandamientos ¿de quién? De Dios. Somos obedientes a su santa ley. No para ser salvos, porque somos salvos por la gracia, pero eso se revela en la fe. Por eso aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe ¿de qué? De Jesús. Esto es verdaderamente fe, es un mensaje de justificación por la fe. Por eso el mensaje del tercer ángel es un mensaje de justificación por la fe, porque se va a dar en tiempos angustiosos. Entonces vemos claramente que el mensaje irá con gran ¿qué? Con gran poder, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 14, 9 al 12, que leemos de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 12, nos dice, el Apocalipsis 14, del 9 al 12, nos dice de la siguiente manera.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vemos que hay una cosa que nos va a hacer, o sea, la bestia va a estar diciendo que los que adoren el sábado van a recibir muerte por el poder religioso y el poder civil, o sea, el gobierno. Pero Dios está diciendo que si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, la imagen la conforman los protestantes de los Estados Unidos, juntamente con todos los protestantes del mundo, pero que primero comienza en Estados Unidos, y con el poder civil o poder político de los Estados Unidos, que hacen que adoren a la primera bestia, que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces vemos que ahí ellos también están promulgando una ley de muerte, pero Dios también está diciendo que si alguno adora a la bestia, o sea, en el domingo, entonces también va a recibir la ira de ¿quién? De Dios, y dice, y el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, las que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces vemos claramente que hay de parte y parte hay muerte. Muerte por el poder civil y el poder religioso de aquí de esta tierra. Y muerte también por parte de ¿quién? De Dios. Pero entonces está la decisión. Pues yo prefiero más bien ser muerto por el poder político y civil ni religioso de esta tierra, porque ellos pueden quitar la vida. Dice la palabra de Dios: no temáis al hombre que mata el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en el lago de ¿qué? De fuego, que es la segunda muerte. Entonces Dios dice que si nosotros adoramos a la bestia, vamos a recibir el castigo de la muerte ¿qué? Segunda. Entonces es mejor, si me toca recibir la muerte por el poder político y religioso de esta tierra, pero que no me va a impedir para ser resucitado por Cristo y ser llevado a la Canaán celestial. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Entonces, cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria, o sea, de la lluvia tardía. Es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. O sea, el fuerte clamor, el tiempo de angustia previo, y luego el tiempo de angustia de ¿qué? De Jacob. A medida que se acerca el fin de los testimonios a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y poderosos. Este mensaje, o sea, de Apocalipsis capítulo 14, 9 al 12, abarca los dos mensajes precedentes. Se presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. O sea, ahí vamos a estar hinchidos del Espíritu Santo en el fuerte clamor también. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañará a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, o sea, cuando estemos en el pequeño tiempo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob, la luz de Dios iluminará con más brillo, y se oirán en los acordes más claros y elevados el cántico de esperanza y confianza. En el tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, habrá muerte con el fuerte clamor que pero ¿qué pasa? Vamos a vivir verdaderamente en la vida como debe de ser en cada momento que nosotros miramos la vida y la estimamos. Entonces, por eso, por lo tanto, si usted estima la vida, si usted ama su vida, usted va a adorar ¿a quién? A Dios. No importa que pierda esta vida aquí en esta tierra, pero Dios le dará poder para vivir eternamente. A medida que el mensaje del tercer ángel se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañará a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo, y se oirá en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Por eso, esto todavía no se ha dado en los Estados Unidos, por eso hay que darlo antes que suceda.
para cuando suceda, ¿qué pasa? La gente crea. ¿Qué me gano yo con decir ya cuando esté la ley dominical allá en los Estados Unidos? Ah, eso lo sabíamos nosotros, pero porque no nos habían dicho, pues, porque ahora sí lo están diciendo, porque ya está la ley dominical. No, por eso este canal adventista está predicando esto. Para que no van a creer que esto es mentira. Para que cuando suceda, entonces crean que esto es verdad y que no deben de seguir adorando a quién. En el día domingo, en el día de la bestia, ni sigan creyendo en la inmortalidad del alma, ni en el rato secreto, ni en el anticristo allá en Jerusalén, ni en la reconstrucción del templo, nada de esas cosas, que es el tercer templo. El templo de Dios está en el cielo, donde está Cristo como sumo sacerdote, allá está Cristo, y es el que está haciendo el programa de salvación. Entonces, como el movimiento de 1844, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. En 1844, Miller predicó que Cristo vendría en 1844 aquí a la tierra, porque ellos creían que el santuario era la tierra. Pero no era que Cristo vendía la tierra, sino que pasaba del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Mucha gente en aquel entonces se convirtió o quisieron convertirse, pero se unieron a la iglesia no con verdaderamente arrepentimiento y conversión, sino por miedo, por lo que iba a suceder, para ver si Cristo lo llevaba. Esto fue un momento de ¿qué? De prueba, esto fue un chasco. Y entonces las iglesias o aquellas personas que no creyeron al mensaje o que ya vieron que Cristo no vino, entonces comenzaron a burlarse del mensaje. Y entonces, pero hubo una proclamación tanto aquí en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa. Y mucha gente creyó al mensaje. Pero en este último tiempo, dice muy claramente, se verá nuevamente el mensaje del tercer ángel, irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. O sea, cuando el mensaje se proclame del tercer ángel, mucha gente va también a ¿qué? A convertir, pero va verdaderamente a convertirse como debe ser. Vi que este mensaje terminará con fuerza y vigor muy superior al clamor de medianoche, como fue en el tiempo de 1844 o 1842, del 42 al 44, del 42 al 43, que se dijo que Guillermo Miller, pero hubo un momento de tardanza, volvieron y reestudiaron las profecías y lo tiraron al 22 de octubre de 1844. Cristo no vino, mas sin embargo, mucha gente creyó en el mensaje. Y hoy en día la iglesia adventista salió ¿de qué? De ese chasco de 1844. Y nosotros somos una iglesia profética. El nombre de Dios, el nombre de la iglesia adventista del séptimo día no fue por los hombres, sino por Dios, porque eso es un nombre bíblico, porque estamos predicando la segunda venida de Cristo y estamos guardando el séptimo día, que es desde la creación del mundo. Y por eso nosotros somos una iglesia profética. Entonces, y esta iglesia profética va a tener lo mismo que ocurrió en el ¿qué? En el tiempo de ¿qué? De Pentecostés. ¿En el tiempo de qué? De Pentecostés. En el tiempo de Pentecostés estaban todos los discípulos, dice Hechos capítulo 2, versículo 4, de la siguiente manera. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que los discípulos estaban en el aposento alto. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que en Pentecostés estaban los discípulos ¿cómo? Unidos. Dice que la persecución, el tiempo de angustia habla de unidad. Nosotros vamos a estar unidos, vamos a estar verdaderamente como estábamos ahí. Vamos, porque yo creo que puedo estar en ese tiempo. Como decía Pablo, y los que estemos vivos, toda persona que predica el mensaje cree que va a estar para cuando Cristo venga y para el mensaje que se está predicando. Por eso le digo, esto es para el futuro. No sabemos la hora ni el tiempo. Pero cuando se dé la ley dominical allá, ahí sí, y que se esté persiguiendo el pueblo de Dios, muy pronto todo eso sucederá rápidamente, son sucesos rápidos, y Cristo vendrá finalmente ¿por quién? Por su pueblo. Entonces dice que fueron henchidos del Espíritu Santo, y entonces dice allí que y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. O sea, ellos pensaban, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Pero Cristo les mostró cómo iban a predicar el Evangelio. ¿Cómo iban a predicar el Evangelio? O sea, por medio del Espíritu Santo, cuando se derramó el Pentecostés, o sea, están celebrando la fiesta de Pentecostés, o sea, los 50 días, primero venían los panes sin levadura, luego venía la fiesta del Cordero, la Pascua, los panes sin levadura, luego venía la gavilla y luego venía los 50 días.
Esta fiesta era la que estaban celebrando. Cristo estuvo 40 días aquí en la tierra. Después de que resucitó, ascendió al cielo, subió al cielo y después a los 10 días derramó el Espíritu Santo, en los 50 días. Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés y allá había de todas las lenguas, o sea, habían judíos de todas partes y gentiles que iban también a ¿qué? A esta fiesta de los judíos. Dice que habían allá partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de Sirene. Estoy leyendo el versículo 10 de Hechos 2, de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, a tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces no son unas lenguas desconocidas, como hoy dicen que hay lenguas angelicales y que nadie las entiende. El don de lenguas es un falso don de lenguas que hoy en día lo predican muchas religiones, que si usted no recibe el don de lenguas, entonces que no ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para confusión, sino para presentar las verdades de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en el fuerte clamor para presentar las verdades. Otro sistema falso que se predica es el don de lenguas. Pero aquí no está hablando de un don de lenguas desconocido, está hablando de lenguas, idiomas. Y esto mismo va a pasar para cuando el pueblo de Dios en Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, o sea, con el poder del Espíritu Santo. Y esto también va a ser derramado y aún en personas que no saben lenguas, como lo pasaban los judíos, los apóstoles, que ellos no sabían idiomas, ellos no sabían nada de esas cosas, y ellos pues decían, ¿cómo vamos a poder predicar el evangelio? Hoy en día hay lenguas que uno tal vez no conoce y no las habla, pero si se derrama el Espíritu Santo y tenemos que hablar en esa lengua, en ese idioma de esas personas, Dios nos va a dar ese poder. Y miren lo que me dice el espíritu de profecía: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, dice muy claramente la profeta, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. O sea, Dios va a hacer esta misma obra que en el Pentecostés. O sea, muchas personas se esfuerzan por estudiar idiomas hoy y los hablan, pero Dios va a utilizar esto a personas que aún ni siquiera hablan, para poder que vean que es la fusión del Espíritu Santo. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento, dice, de reforma. O sea, primero tiene que haber una reforma. ¿En dónde? En el pueblo de Dios debe haber un revivimiento, una reforma. Ahí la iglesia no quiere aceptar la reforma. Y el pueblo de Dios, muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados. Hoy en día dicen hasta en la iglesia adventista que hacen milagros. ¿Cómo van a hacer milagros si aún no guardan la reforma pro salud? O de las otras denominaciones dicen que hacen milagros cuando están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Pero en aquel entonces los hijos de Dios que sean llenos del Espíritu Santo y los que vengan de allá van a aceptar el mensaje, entonces van a ser también llenos del ¿qué? Del Espíritu Santo. Los enfermos serán sanados y se efectuarán y se efectuaban otros milagros. Vemos que cuando recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro sanó, Pablo se encontró con Jesús, sanó, Esteban, y todos sanaban enfermos. Pero no era con el poder de ellos, era con el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando Pedro sanó un cojo, la gente lo miraba con asombro y creían que era el que había hecho el milagro. ¿Y ustedes por qué me miran a mí como si fuera que yo lo hubiera hecho? Esto lo hizo fue el Espíritu Santo, esto lo hizo fue el Señor Jesús, porque en el nombre de Jesús es que este hombre está ¿qué? Parado, y todos los milagros se harán en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y la gloria serán ¿para quién? Para Dios, no para uno de ninguno de nosotros, de los hombres que estén haciendo esto. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo en el gran día del Pentecostés, o sea, unánimes, oración, arrepentimiento, conversión. No quería nadie la supremacía. Hoy en día quieren la supremacía y quieren ser los primeros en todo. Y dicen que es que pastores haciendo milagros. Entonces vemos, dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. O sea, vemos claramente que así como fue en el tiempo de Pentecostés, la lluvia tardía llegó en el tiempo de Pentecostés. La lluvia tardía va a llegar para nosotros
también como un ¿qué? Como un Pentecostés, porque Cristo está ¿en dónde? En el lugar ¿qué? Santísimo. Entonces dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos, prodigios, y seguirán a los creyentes. Entonces vemos claramente que esto nos está mostrando la palabra de Dios. Dios dice muy claramente, Dios usará aún personas o medios que sorprenderán ¿a quién? A las personas. Dice aquí, permíteme decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria al de los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra ¿de quién? De Dios, y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de este ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que no permitirán ver que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro, que Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Él obrará por medio de que resultarán adecuados y aumentará y edificará a su propio pueblo. Esto es un trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. El Consolador, o sea, el Espíritu Santo, se revelará no en una forma específica, precisa que el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios, en tiempo firma, inesperados que honrarán su nombre. Entonces vemos claramente que esto es lo que va a suceder. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Nos habla de que Dios va a utilizar medios que nos sorprenderán. Aún como en el tiempo cuando Él vino, llamó a pescadores, no a gente, los rabinos. No llamó a esa gente de los rabinos. ¿Por qué? Él no quiso ir a estudiar a esas escuelas rabínicas. ¿Por qué? Porque se habían desviado de la profecía. Hoy la iglesia adventista del séptimo día se ha estado desviando de la profecía en medio de sermones de los sábados en la iglesia. No quieren predicar la verdad. No quieren predicar lo que es. O sacan una lección de escuela sabática y le dan a la persona 15 o 20 minutos y no puede hablar nada. No puede decir nada. Y ponen a personas que no le dan el punto específico a una lección de escuela sabática. Y en los sermones ponen a personas a hablar de su propia vida, como si uno fuera a oír hablar de la vida de los demás. Yo voy a oír hablar del mensaje para este tiempo. Y es el mensaje que tenemos que darle a las personas para que se prevengan. Entonces, obreros calificados por el Espíritu Santo. Dios usará a los iletrados. Entonces Dios va a usar a todas estas personas. Miremos lo que dice, obreros calificados por el Espíritu Santo. Dice muy claramente, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu Santo, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas o
de esto. No se debe despreciar ni condenar estos métodos o estos medios, no. Dios no está condenando, ni la profeta está condenando estos medios, en que la gente vaya a estudiar a estos medios, no. Sino que Dios lo ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, dotos y engreídos. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día que estudian teología, entonces se creen superiores a los demás. Por ejemplo, este instrumento humano, como muchos dicen allá que uno no sabe hablar y que uno no, pues como no ha tenido los estudios que ellos han tenido, a mí me han dicho, usted sabe más que los pastores que aquí, que estudiamos en la universidad. Y yo les digo, yo no sé nada, lo único que sé es lo que dice la palabra de Dios. Y en ese entonces, también Dios va a utilizar obreros calificados por el Espíritu Santo. Yo debo de ser un obrero calificado por el Espíritu Santo, no por los hombres. Hoy muchas personas los ponen de pastores porque están en una rosca. Y este es el que nos sirve para presidente, este es el que nos sirve para pastor, este es el que nos sirve para esto, porque él está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Pero si se levanta una persona que no está de acuerdo con lo que dicen la mayoría y no está de acuerdo y quiere predicar la verdad, el mensaje, dice, no, este no nos sirve porque nos daña ¿qué? La fiestecita o la guachavita que nosotros mantenemos. Pero Dios va a tumbar todas estas barreras así, porque Dios va a buscar obreros como los buscó por medio de Cristo a pescadores, a personas que deberían ser llenos del Espíritu Santo. Únicamente se le dará luz a las almas que están buscando ferviente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Lo que se necesita es discípulos de espíritu y limpieza. Lo que se necesita es disciplina de espíritu y limpieza de corazón y pensamientos. O sea, Dios quiere limpiarnos, pero hay personas que como los indoctos o aquellas personas doctas o que están estudiando en las universidades y todo eso y que son pastores, se creen mucho. Entonces vemos aquí que esto dice, esto es además valor, o sea que Dios busca personas que sean de pensamientos que limpios y de corazón puro y de pensamientos puros y de una limpieza pura. Estos además de valor que el talento brillante al tacto o al conocimiento, una mente corriente, educada para obedecer, una sí dice el Señor, eso es lo que quiere Dios, que obedezcamos una sí dice el Señor. Está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero no las emplean correctamente. El estudio en las universidades es muy bueno, yo nunca estoy en desacuerdo con eso y el estudio es importante, pero si lo usamos para predicar la verdad, si lo usamos para predicar con el poder del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y predicamos la verdad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastores, prediquen la verdad y no serán descalificados. Pero si usted no sigue predicando la verdad, sino que siguen como los rabinos del antiguo Israel, que cuando vino Cristo no quiso estar en esas escuelas, porque allá estaban desviados de la profecía y estaban enseñando otras cosas que Cristo venía a libertarlos del yugo romano, cuando en la enseñanza del santuario estaba escrito que Jesús venía a morir por los pecados. Hoy en día no se quiere predicar el mensaje ni del santuario, ni de la bestia, ni de ninguna de estas cosas, ni de la imagen, ni de las religiones. No queremos hablar nada de esto en la iglesia, que porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo no vamos a poder decirles si que Dios nos dio este mensaje? Entonces dice aquí, los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos de declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Entonces vemos claramente que por eso muchas personas no predican la verdad, porque son impelidos, son personas que no quieren predicar la verdad. Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que por la educación de institutos de enseñanza. Habrán hombres de fe y oración que se sentirán impelidos de declarar con santo entusiasmo la palabra que Dios les inspire. O sea, Dios va a utilizar a los que se dejen utilizar. Pero estas personas que se ven impedidos para predicar la verdad por el mismo sistema, no van a ser usados. Dios usará a los iletrados, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 de la siguiente manera. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado
Dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas por ellos, porque el tiempo está cerca. O sea, hay personas que no leen porque no saben leer, pero Dios los va a utilizar. Y yo he conversado con personas que no leen, no saben leer. Yo tampoco sé leer. A ver, me equivoco mucho. Pero habrán personas que verdaderamente no saben leer, pero van a escuchar el mensaje. Yo he conversado con personas que no saben leer ni escribir. Y comienzan a hablarme de la palabra de Dios que yo lo escucho y cosas que todavía no están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo será cuando están llenos del Espíritu Santo? Oiga, hay veces que lo dejan a uno perplejo con las enseñanzas que dan. Porque he conversado con gente iletrada verdaderamente. Y me hablan de Dios y del mensaje, como si fueran personas que hubieran ido ¿a dónde? Allá, a las universidades. Entonces vemos aquí, dice, aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de los últimos días. Fortalecidos por una fe incondicional en Cristo, aún en el discípulo iletrado, podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir y reducirán a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán por bajo de su testimonio. Tremendo. Porque el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto. Una pregunta. El iletrado, mediante la fe en Cristo, aquí está la respuesta, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. Y eso pasa. Hoy en día los pastores de la iglesia adventista se están alejando de la verdad. Entonces en aquel tiempo Dios no los podrá utilizar. El hombre pobre y los que se llaman ancianos de iglesia y juntas de iglesia que son muy estudiados, que tienen carreras, que tienen diplomas, que tienen doctorado, no van a ser utilizados ¿por quién? Por Dios, por engreídos. Esto está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Entonces dice, es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero la palabra de Dios reúne evidencia poderosa. O sea, estudia la palabra de Dios, que hay, pero aquellas personas no estudian, sino que escuchan, oyen. Por eso dice, bienaventurados los que oyen y ponen en práctica y hablan la verdad. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y noble y lleva consigo un poder tan indisputable que su testimonio no puede ser contradicho. Dios también va a utilizar ¿a quién? A los niños. Oiga, ¿Dios va a utilizar a quién? A los niños. Muy claramente lo dice la palabra de Dios. Dios empleará medios que sorprenderán. Dice, los niños proclamarán el mensaje. En Mateo 21:14 nos habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 21, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. 21:14. Y vinieron a él al templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces vemos claramente que los niños van a proclamar el mensaje. Pero no son niños que hoy en día los ponen a predicar el mensaje en la iglesia. No. Son niños que van a ser llenos del Espíritu Santo en el fuerte clamor. Porque hoy en día los niños que predican, los ponen a predicar, o los muchachos que los ponen a predicar en la iglesia, menores, entonces, y no brincar y saltar por toda la iglesia, y respetando la iglesia. Yo cuando era niño y era de la iglesia católica, me decía mi mamá, vaya a la iglesia, pero no es a brincar. Allá no es a brincar. Usted se va a quedar quietecito, ni se va a poner a conversar ni a susurrar. Allá es para estar, porque allá está Dios. Eso me enseñaba mi mamá. Pero hoy en la iglesia ve uno los niños brinquen y salten y el papá no les dice nada.
La mamá no le dice nada. Y los diáconos y la iglesia no le dice nada. Entonces, Dios va a utilizar unos muchachitos de esos. Jesús, como niño, vivió y nunca se metió en esas cosas. Así lo mismo hoy nosotros también. Entonces vemos, o los niños, dice, muchos aún entre los indoctos ahora proclaman la palabra del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu Santo para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que sean a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declarará la verdad con el poder del Espíritu Santo. Cuando la inteligencia celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad en ese tiempo. El ministerio de los ángeles. Vemos también que Dios va a promover por el ministerio ¿de qué? De los ángeles. Miremos, esto Dios también lo va a utilizar. El ministerio de los ángeles. Vamos a mirar en Daniel, capítulo 9, 20 al 23. Daniel, capítulo 9, 20 al 23, nos dice de la siguiente manera: aún estaba hablando yo y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, el que sigue en jerarquía, que el exaltado puesto que tenía Lucifer en el cielo, Satanás, pero que al caer perdió ese puesto, lo asumió ¿quién? Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Los ángeles van a susurrar en las mentes de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, van a hablar a sus mentes. En el ministerio de los ángeles tienen un ministerio, ellos vienen y hablan con los seres humanos, pero estos ángeles no van a venir así como les presentó a Daniel, sino que van a hablar de la siguiente manera: los ángeles del cielo actuarán sobre las mentes. ¿Sobre qué? Sobre las mentes humanas, para despertar espíritu de investigación en temas de la Biblia. Dios manda a sus ángeles, a los que investigamos bien la palabra de Dios. A mí me ha gustado investigar la palabra del Señor, y por eso el Espíritu Santo trabaja por medio de los ángeles. Y dice: y en aquel entonces más todavía se hará una obra mucho mayor que se ha hecho hasta el momento, y nada de su gloria pasará a los hombres, porque ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de la salvación están trabajando noche y día. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio, en el tiempo de Cornelio. Dice: así como Dios obró en favor de Cornelio, también obrará en favor de estos fieles portaestandartes. Tendrán un conocimiento de Dios, así como lo tuvo Cornelio, mediante la visita de ángeles del cielo. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber, dice, tenido la bendición de realizar, si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. Vemos claramente, mis queridos amigos, hermanos adventistas del séptimo día, Dios va a utilizar a los ángeles como con Cornelio. Cornelio era un centurión, soldado romano, pero era un hombre que estaba entregado al Señor y iba a Jerusalén y adoraba y daba limosnas al pueblo, y daba limosnas a los pobres, le ayudaba a los pobres. Era una persona que era como estas personas que están en las demás iglesias, que ayudan al prójimo, que son personas fieles a Dios en su luz, como los católicos que también ayudan a las personas y sufren por ellas y se duelen. Así era Cornelio. Y Dios está buscando a estos hombres y a estas mujeres y a estas personas en estas iglesias. Pero que tenemos que darle la verdad, que tenemos que decirles el mensaje tal como debe ser.
que no se unan a la institución del domingo, que es un día espurio y que ese día no es para guardar, que el día para guardar es el sábado y que por eso va a haber una persecución. Y que el mensaje del tercer ángel de la justificación de por la fe nos habla de la obediencia a los mandamientos, porque eso es la verdadera fe, esa es la real fe, cuando nosotros somos obedientes a Dios. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe en Cristo Jesús, pero Dios está haciendo una obra de juicio en los mandamientos, con los mandamientos. Tenemos que proclamar los mandamientos de la ley de Dios que han sido olvidados, porque están predicando unos mandamientos que no son. Pero nosotros tenemos los mandamientos verdaderos que están en la palabra de Dios. Tenemos que predicarlo. Una obra de juicio que se está haciendo en el cielo. Tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que obedecer a la reforma pro salud, a todo, en todos sus aspectos. Tenemos que obedecer el mensaje de la Iglesia Adventista y enseñarles a obedecer en la Iglesia Adventista a las otras personas, a otras denominaciones. Y enseñarle a obedecer a los niños, a los jóvenes, a que dejen de estar conversando en la iglesia y que si van a, y que deben de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ni quieren ser llenos ellos, ni las personas los que han llenado del Espíritu Santo, ni quieren que oigan siquiera un mensaje. Aunque ahora nos está predicando un mensaje, pero dice la palabra de Dios no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, si les ha gustado este tema, compartan. Denlo a conocer por todo el mundo. Recuerde que este mensaje hay que darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos que este mensaje hay que dárselo a conocer en el idioma a los que conocen. Dios hará esa obra. Entonces vemos claramente que Dios va a hacer obras grandes y poderosas. Pero si nosotros nos dejamos usar por Él. No, Él hace la parte y nosotros debemos hacer nuestra parte. Que Dios los bendiga. Recuerde que Cristo los ama mucho y por eso les envía este mensaje. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina para que les sigan llegando estos temas. Para que sigan teniendo un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Que todos los que escuchen este tema y lo oigan, lo asimilen, para que verdaderamente nos arrepintamos y salgamos de esos sistemas. Esos sistemas, Dios está invitando a la iglesia desde ahora a que salgan de esos sistemas que están enseñando cosas raras, doctrinas espurias, raras, que no están en la palabra de Dios. La inmortalidad del alma, que el alma sigue viviendo después de que una persona muere. Eso es falso. Yo tengo subido unos temas acerca de esto. Y por eso hoy lo sigo predicando, porque es que nosotros tenemos que divulgar los pecados de Babilonia, del extravío que tiene. Y la iglesia hoy adventista quiere extraviarse, enseñando allá cualquier sermón por cumplir o por un cumplimiento ahí, pero no estamos predicando la verdad. Hay que predicar la verdad, iglesia adventista del séptimo día. Pastores, Dios les está diciendo engreídos, no se pierdan de la salvación, que por ser pastor no están salvos, o que porque este instrumento humano está predicando y ya está salvo. No, tenemos que seguir hacia adelante predicando la verdad. Y cuando llegue este momento de prueba, estar firmes, recibiendo la lluvia tardía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los ayude verdaderamente a tomar decisiones por predicar la verdad, no importa lo que se les venga. Así los echen del sistema. Pero estar firmes con Cristo. Que Dios los bendiga y recuerde que Cristo los ama mucho. Y por eso nos manda este mensaje. Para que despertemos y verdaderamente nos consagremos a Él en todos los aspectos. En cuerpo, alma y espíritu. Una entrega total a Cristo, una entrega total a Dios. Que Dios los bendiga. Cristo los ama. Suscríbete al canal y comparte este video. Y antes de terminar el tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias, Señor, porque hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tema del fuerte clamor. Gracias porque tú nos haces, Señor, esta invitación y le haces una invitación a todos los que están aún todavía en la iglesia de Babilonia para que salgan de este sistema, para que se congreguen en la iglesia verdadera y asimilen las doctrinas y asimilen la enseñanza sana de doctrina de esta iglesia, para que se conviertan para el reino de los cielos. Te pedimos que nos bendigas y nos prosperes espiritualmente y nos perdones todos nuestros pecados y faltas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén.